Página 41. Tratado Elemental de Derecho Romano, Eugene Petit, 1892. Sección 37. La corrupción de los pretores. Puede sorprender que los magistrados encargados de aplicar la ley tuvieran también el poder de proponer un derecho nuevo, lo cual parece contrario a nuestro moderno principio de separación de poderes, principio, por otra parte, desconocido de los romanos, así como de todos los pueblos antiguos. Mas el pretor no tenía el poder legislativo propiamente dicho. Encargado de proveer a los intereses generales de la justicia, toma, en virtud de su imperium, todas las medidas que le parecen propias para asegurar la buena administración. Las disposiciones del edicta, que estaban aprobadas por la opinión pública, sobrevivían al pretor que las había propuesto, e insertadas en los edictos siguientes, adquirían con el tiempo la fuerza de una regla consuetudinaria. Un edicto propuesto y que beneficiaba al pueblo, no podía ser anulado por el deseo de un nuevo pretor. Se emplea la palabra edictum para designar, no solamente el edicto entero, sino también una disposición del edicto, una regla de derecho pretoriano contenida en el edicto, por ejemplo, edictum de Alterutro, ver sección 435, a, edictum Carodnianum, ver sección 680. Aquellas reglas que reprobaba la equidad, o eran perjudiciales, caían con su autor, cuyas funciones eran anuales, y podían suscitar contra él, por razón de la responsabilidad en que había incurrido, persecuciones, de las cuales el proceso de Verres suministra el ejemplo más célebre. No se podían cometer atropellos contra el pueblo, y luego, retirarse serenamente. Veamos el proceso de Cicerón contra el pretor Cayo Verres o Cayo Licinio Verres. Información plagiada del sitio La Voz del Derecho. Político romano, conocido por su tiránico gobierno en Sicilia, Verres fue elegido cuestor con Gneo Cornelio Dolabella de la provincia de Asia. Y fíjese bien, entre los dos robaron las riquezas y bienes de la provincia que juraron proteger y fueron llamados a Roma para enfrentar un juicio por malversación. Verres testificó contra Dolabella y este fue condenado, mientras Verres fue perdonado a pesar de su evidente culpabilidad. Posteriormente se le abrió un nuevo proceso iniciado por Cicerón, que para nada quedó convencido de la inocencia de Verres. Posteriormente, después de haber sido declarado libre de cargos, mediante sobornos, Verres fue nombrado pretor y en esa condición abusó nuevamente de su autoridad, introduciéndose en las competencias de otros colegas magistrados sobre las que no tenía poder oficial. De esta forma, obtuvo el gobierno pretoriano de la isla de Sicilia, una de las mayores productoras de trigo y proveedora de Roma. Se dice que los sicilianos fueron felices hasta que llegó Verres. Bajo su gobierno Sicilia experimentó miseria y desamparo. Durante el mandato de Verres, tenemos estas joyitas. 1. Fueron saqueados los templos y las casas de los terratenientes ricos. 2. Fueron robadas todas las obras de arte de los ricos sicilianos, por las que el pretor sentía debilidad. 3. Fueron usados los dineros que la isla tenía como reserva para emergencias. 4. Fueron apresados los esclavos de los terratenientes ricos para acusarlos de hacer parte de la revuelta liderada por el gladiador Espartaco. A los esclavos los condenaba a muerte por crucifixión y, a sus propietarios, terratenientes ricos, les decía que, si pagaban un soborno, les liberaba a los esclavos, pero aquellos terratenientes que no pagaban el soborno los acusaba de hacer parte de la revuelta liderada por Espartaco, ordenando detenerlos para ponerlos posteriormente presos. Los terratenientes que imploraban salir de las prisiones debían pagar el soborno. O sea, no tenían escapatoria, o pagaban o pagaban. En el año 70 a.C., a petición de los sicilianos, Marco Tulio Cicerón lo procesó por todas las atrocidades cometidas en la isla. Verres contrató como su defensor, al mejor abogado de la época, Quinto Hortensio Órtalo. El jurado estaba conformado por senadores, algunos muy amigos de Verres y aliados de Hortensio gracias al dinero que el abogado les pagaba.
Pero afortunadamente para la credibilidad de la justicia en ese momento y frente a ese juicio, el presidente del tribunal era el pretor Urbanus Manio Acilio Glabrión, hombre reconocido por su gran honradez e incuestionable imparcialidad, que estaba rodeado de asesores inmunes al soborno. Siempre en las cuestiones políticas, el soborno es algo tan común, y los altos magistrados, puede resistirse al soborno, pero las tentaciones son enormes. Verres y su abogado trataron por todos los medios de dilatar el juicio hasta lograr la llegada del año 69 a.C., cuando el presidente del tribunal, Manio Acilio Glabrión, debía entregar el cargo al amigo de Verres, Quinto Cecilio Metelo Caprario Crético. Y lo intentó 2 veces. 1. La primera vez, alegando que antes de su proceso, debía resolverse el que se adelantaba contra el gobernador Bitinia, intento que fracasó. 2. La segunda vez, alegó el abogado de políticos corruptos Hortensio que el juicio contra su cliente debía resolverse después de unas fiestas que tendrían lugar en Roma y que el tiempo para resolver que tendría el presidente del tribunal era muy corto, siendo mejor esperar que el asunto lo resolviera el presidente entrante y no el saliente. Claro, ya tenía lista la triquiñuela legal. Cicerón, detectando la astucia de la defensa del pretor, rápidamente y al terminar las fiestas, en el mes de agosto del año 70 a.C., abrió el caso contra Verres aportando nuevas y decisivas pruebas. De igual forma, llamó a testificar rápidamente a varias personas, impidiendo de esta manera que se venciera el periodo del honorable juez Glabrión. Cicerón frenó la argucia del abogado Hortensio de dilatar el juicio contra Verres, impidiendo de esa forma que fuera el nuevo presidente del tribunal quien adelantara la investigación y fallara el caso a favor del abogado Hortensio, pues se estaba planeando cambiar el formato del juicio para beneficiar específicamente al pretor Cayo Verres. La argumentación de Cicerón, quien abrió el juicio, fue corta, pero contundente. Cicerón logró que el tiempo, siendo poco, fuera suficiente para condenar al pretor. Este juicio le trajo gran reputación y respeto a Cicerón. Dice la historia que la acusación esgrimida por Marco Tulio Cicerón fue tan clara y concluyente que Hortensio, acostumbrado a ganar los litigios, no musitó palabra y le recomendó a su cliente exiliarse de Roma. Y, así fue. Antes de que los romanos conocieran la condena contra Cayo Verres, este iba camino a Masilia, la actual Marsella. Como los políticos no son hechos prisioneros, tienen la ventaja para huir en caso de verse perdidos. Ahora, diremos algo sobre el abogado de políticos corruptos, Quinto Hortensio Hortalo. Con 19 años pronunció su primer discurso ante un tribunal, impresionando a todos con su estilo, entre ellos los cónsules. La defensa victoriosa de Nicomedes de Bitinia, al que su hermano le había arrebatado el trono, le dio gran reputación. Nicomedes fue restituido, gracias a la defensa de Hortensio. Sus dotes de orador lo hicieron famoso y los pretores que se veían envueltos en procesos por mala administración lo contrataban porque además garantizaba resultados. Pero, Cicerón lo acusó de usar el dinero de sus clientes para sobornar a los jueces, que con el tiempo no fueron como en un principio intachables. Fue en el juicio de Verres que llegó su mala hora, pues Cicerón pasó a ser el gran abogado, dejando a Hortensio en un segundo lugar. Vea usted, como un abogado, echa mano del dinero de sus clientes, compra a los jueces, y de este modo, el delincuente o corrupto, sale libre, y sin perder su respetabilidad. ¿Acaso no ocurre aún esto en la actualidad, año 2021? Leer sobre derecho romano, deja entre líneas la gran corrupción que ha cenido en los seres humanos que tienen poder público,